Max Televisión, somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Noticias, ya en el estudio está la infectóloga Jenny Hernández Briceño, quien es directora del Cardiovascular de Oriente. Bienvenida al programa. Muchas gracias por su invitación. Buen día. Doctora, tiene 19 años ejerciendo en el Estado, es graduada de la UCB y bueno, ahora tiene esta responsabilidad grande en el cardiovascular. Coménteme acerca de la situación que se está viviendo ahorita en el cardiovascular. ¿Cómo está el funcionamiento? Bueno, en realidad es un reto para cualquier gerente en el ámbito de la administración pública y del sector salud, digerir y poder realizar las actividades que vienen regularmente funcionando en un centro especializado como es el cardiovascular. El cardiovascular está fundado desde el 30 de septiembre del año 1992, ¿verdad? Y ha pasado por distintas transiciones, en la cual para ser el centro de punta de lanza especializada en el Estado, ha tenido reconocimientos no solamente dentro del Estado, sino periféricamente en los estados que le hacen vida en cuanto a nutrir de pacientes, y a nivel internacional fue reconocido en un momento. Por supuesto, la situación de infraestructura y de funcionabilidad había venido mermando en cuanto a muchas demandas. Primero, un aumento de la población monaguense. Segundo, ser centro de referencia de distintos estados. Y tercero, condiciones en cuanto a la parte tecnológica, insumos, materiales, que de una u otra manera se han dispersado. Adicional a esto, a partir del año 2004, fue considerado la gratuidad del servicio en el cardiovascular. Recordemos que allí había una fundación, Precardio y Ascardio, que hacían vida, pero a partir de ese año empezaron a hacerse de manera gratuita procedimientos de verdad bastante complejos. Es de mucho orgullo decirlo que aquí se llegaron a hacer procedimientos de alta esfera a nivel especializada en la parte cardiovascular. Lo que consigo yo en estos momentos, desde el mes de marzo que asumí la dirección del cardiovascular, es un centro donde en realidad el talento humano está a flor de piel. No había conseguido en el medio de salud, o sea, de manera muy aislada, pero no en conjunto, el recurso valioso humano que existe allí, donde siempre el norte ha sido servir a una población que es altamente asistente a la estructura del cardiovascular en función de las patologías que tienen, sobre todo lo que es el síndrome metabólico, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Doctora, ¿con cuántos médicos cuenta el cardiovascular? Y me gustaría saber cuántas personas se atienden diariamente, si tiene alguna estadística de eso. Sí, hay una estadística un poquitico subregistrada en función de que ahorita se están realizando unos cambios en cuanto a los formatos de morbi-mortalidad de la estructura del cardiovascular, donde asiste distinta población del Estado. Y satisfactoriamente estamos contando con 8 especialistas de mucha data y referencia en cuanto a la especialidad que ellos manejan, siendo los más fuertes lo que es la parte de cuidados coronarios, que funciona dentro de la estructura del Hospital Manuel Núñez Tovar, nuestro hospital tipo 4, y lo que es la parte de cardiología infantil y cardiología adulta. Además, hay una especialización en cuanto a la parte de rehabilitación, o sea, no solamente se atiende de entrada a pacientes con estas enfermedades que son crónicas, sino que se le está haciendo un seguimiento, y todo eso es de reconocimiento para el personal que labora allí. Además de estos 8 especialistas, tenemos 8 residentes asistenciales que ellos están cursando su rotación de residencia asistencial para posterior optar a una especialización en la parte cardiovascular. Por lo general, por eso es que solicitan trabajar allí. Contamos con un personal de enfermería altamente dedicado, eficiente, que de verdad me enorgullece
porque siempre nuestras enfermeras son las que nos acompañan y dominan inclusive más el funcionamiento que nosotros los mismos médicos que somos puntuales. Está también un cuerpo de personal de trabajadoras sociales que siempre parecen hormiguitas y están allí a las esperas de poder ayudar al paciente que ingresa a la unidad, y un registro de unas damas voluntariadas que son unas niñas excelentes que también han hecho un trabajo arduo en todo este tiempo del cardiovascular y que definitivamente son una familia. O sea, todos ellos en conglomerado han permitido que aún con un vacío de dirección o lo que pueda existir en un momento puntual a nivel del medio, han logrado mantener la operatividad del centro cardiovascular. Me dice el número de personas que acuden. Sí, nosotros tenemos una población de casi 1 millón de habitantes a nivel de Maturín y de verdad que se maneja, se fluctúa entre atender de 30 a 40 pacientes diarios que van a ser disgregados en lo que son la consulta de triaje, que es el primer momento en el que ingresa el paciente, y por supuesto las consultas especializadas que se hacen allí. Allí se atiende lo que es la parte de cardiología infantil, lo que es la parte de cardiología de adultos, síndrome metabólico, las pruebas de esfuerzo, se hacen ecocardiogramas de adultos, todo lo que tiene que estar en el apoyo del paciente en cuanto a paraclínicos, o sea, rayos X, laboratorio. ¿Todos estos servicios son gratuitos? Todos estos servicios son gratuitos y están siendo repotenciados en este momento porque hay una falta de mantenimiento que se está tratando de seguir en la marcha. De verdad, muy orgullosa con la unidad de cuidados coronarios. Hace poco tuvimos un pacientico allí que tenía 3 días cursando con un infarto y que duró prácticamente 2 días en el servicio, salió, egresó y bueno, ya se le hizo un procedimiento para mejorarle la calidad de vida. Me tengo que ir a una breve pausa, doctora, y al regreso, para finalizar la entrevista, me gustaría conversar un poquito acerca de cuáles son las causas que llevan a una persona a acudir al cardiovascular y alguna prevención, algunas medidas de prevención. ¿Cómo no? Estoy conversando con la doctora Jenny Hernández Briceño, quien es directora del Cardiovascular de Oriente. Vamos a una pausa y ya venimos. Punto después a caballo, punto después a caballo, dicen que en Potoro veloz, por campos de San Mateo. Estás viendo Primero Noticias. Max Televisión, somos lo que quieres ver. De granados que siempre estaban en flor, punto a punto, en un patio. De vuelta en Primero Noticias conversando con la infectóloga Jenny Hernández Briceño, quien es la directora del Cardiovascular de Oriente. Doctora Briceño, doctora Hernández Briceño, ¿cuáles son las causas que llevan a una persona a acudir al cardiovascular? ¿Cuál es la causa recurrente? Sobre todo está involucrado ahorita lo que es un síndrome metabólico. En realidad yo creo que ese es como que es el panel más grande para poder nosotros captar estos pacientes que de una u otra manera son pacientes especiales. Eso justamente también lo quería aclarar en función de que el centro cardiovascular no atiende, no debería en buena práctica de atender población de manera generalizada, sino una población ya filtrada, específica, que tenga bien patología metabólica o patología hipertensiva o cardiovascular. En relación a que la población de repente desconoce un poquito lo que es el funcionamiento dinámico de este centro especializado y entonces tiende a confundir, bueno, allí hay un triaje y me puede atender cualquier patología en un momento determinado. Se hace la excepción porque de repente es el primer lugar de encuentro de un paciente que está solicitando ayuda y la idea es de informarle para derivarlo a lo que son las redes tradicionales de salud o primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Pero en realidad en el cardiovascular se perfila aquel paciente que ya ha tenido episodios de crisis hipertensiva, algún antecedente cardiovascular, una angina, un primer infarto, enfermedades de lo que son las vasos sanguíneos,
como varices, antecedentes de algún aneurisma que haya por allí, y sobre todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. ¿A qué me refiero con síndrome metabólico? Todo este síndrome, llamado así porque tiene varios componentes que tienen que ver con lo que es la parte de la obesidad, antecedentes de diabetes, antecedentes en cuanto inclusive familiares, y dependiendo de cuando uno capta al paciente por primera vez, uno va a ver en ellos ciertos factores que pueden ser modificables a la hora de garantizar su vitalidad al futuro, independientemente de que tengan alguna patología ya de base establecida, como hipertensión, cardiopatía. Estos factores que son modificables están relacionados con justamente el aumento de peso, mantener un peso adecuado, el hábito de fumar, el hábito de tomar parte de bebidas alcohólicas, sí, el de tener sedentarismo, no tener alguna actividad física, manejar las situaciones de estrés, que es bastante, digo, de gatillo para desarrollar o manifestarse de alguna patología. Bueno, en la actualidad con la gama de noticias que leímos al principio, sí, es bastante complicado manejar la situación del estrés, pero me llamó la atención lo del cigarrillo y lo del sedentarismo. ¿Por qué es tan importante estar en movimiento? ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio? Bueno, porque nuestra condición como individuo justamente fue diseñada para que tuviéramos una actividad, desde un principio lo que es la actividad de la sobrevivencia, del trabajo forzado, y bueno, últimamente por tanta tecnología, por tanta comodidad, somos seres que nos hemos acostumbrado a estar lo más estables posible, sin saber que parte de lo que es la dinámica circulatoria requiere de que estemos en movimiento, requiere de que no haya un acúmulo de grasa que posteriormente se va a depositar a nivel de nuestros órganos nobles o dianas, llamados así, como el hígado, el corazón, o sea, todo lo que tiene que ver con esa dinámica que generalmente debemos de activar. Lo otro es la ingesta en cuanto a la alimentación. Nosotros desconocemos muchas veces cómo es la buena alimentación, o la conocemos pero no tenemos el acceso. O sea, pero ahorita hay una contraparte con todo esto que está ocurriendo, porque la gente muchas veces no puede llevar una dieta estricta, sí, sino que hay que ir comiendo lo que vaya encontrando, lo que exista. Sí. ¿Y cómo se puede manejar esto para que no afecte a la larga al individuo? Bueno, una ingesta en aumento, como son los carbohidratos, que es lo que más fácilmente estamos ingiriendo en estos momentos, y el desconocimiento de otros que pueden ser económicos, pero que no lo ingresamos en nuestra dieta, forma parte de que es necesario tener actividad física, o sea, más todavía para poder quemar todas esas calorías que son aditivas a la hora de ingerir carbohidratos. En la unidad de cardiología funciona lo que es la parte de la asesoría nutricional. Tenemos de verdad un personal bastante completo. Hay que explotarlo en el buen sentido de la palabra, de que tenemos que reactivar ese funcionamiento que tiene el cardiovascular, porque es un centro especializado. De hecho, nosotros vamos a iniciar unas jornadas ahorita el eslogan es "Yo sí cuento con el cardiovascular", arranca a partir del 2 de mayo hasta el 6 de mayo. Se van a hacer diferentes actividades, sobre todo informativas, pesquisas en cuanto al laboratorio. ¿Dónde van a hacer esa jornada? En la misma sede del cardiovascular, sí. Allí está involucrado todo el personal del cardiovascular en vista a ese silencio que tenía en cuanto a la pasividad de, bueno, existe, pero no sabemos cuáles son los servicios que tiene. Rápidamente, doctora, ya para culminar, me gustaría que le diera un consejo a nuestros televidentes acerca del tema de la salud en el plano cardiovascular. Muchas veces el temor es lo que nos frena, y por lo general la población que sufre de patologías cardíacas, hipertensivas, tienen mucho temor al hecho de fallecer en cualquier momento. Si nosotros tenemos el control de esos factores que podemos modificar, si sabemos que tenemos que asistir regularmente a una consulta, cuidarnos, tener la vitalidad para poder trabajar como cualquier ente social, de verdad que yo los invito a que hagan un recuento en cuanto a todo lo que son antecedentes familiares de enfermedades que hayan ocasionado alguna desgracia en la familia, como un fallecimiento fortuito,
para que tomen primero conciencia y después la responsabilidad de mantenerse lo más vital posible en cuanto a tratamiento. Doctora, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Quiero comprometerla para una próxima oportunidad y tratar el tema de infectología, que es bastante susceptible en la actualidad, dadas las cifras que anunciaron ayer de casos de VIH. Sí, yo, bueno, acepto esa responsabilidad, ese compromiso, y no solamente son las cifras que se manejan allí, que son 70 y pico, pero tenemos que recordar que en salud pública y estadísticamente esa cifra equivale a los casos nuevos de aparición que van a recibir tratamiento, pero por cada uno de ellos tenemos una medida estadística de que probablemente hayan 20 por una sola persona contaminados que no sepan el bueno, dato. Ese tema es bien importante, Sí, y ya sí. está comprometida conmigo no? para nuevamente tocar. Bueno, gracias a Dios y de verdad a este espacio que permitió que llegáramos al público de Montevideo. Así es. Bien, conversé con la doctora infectóloga Jenny Hernández del Briceño. Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso estará conmigo la presidenta de la Fundación Alzheimer en el estado de Monagas, Paola San Giorgio. Ya venimos. De Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Max Televisión, somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Tocaba alegre el tambor en un patio de granados, que siempre estaban en flor. Regresamos a Primero Noticias y ya en el estudio está Paola San Giorgio, quien es presidenta de la Asociación Fundación Alzheimer acá en el estado de Monagas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Gracias a ti por aceptarla. Paola, háblame un poquito acerca de qué trata la Fundación Alzheimer en el estado de Monagas y cuánto tiempo tienes dedicada a esto. La Fundación Alzheimer es una institución con mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Tiene 26 años ya en nuestro país haciendo o tratando de mejorar las condiciones de vida tanto de afectados por esta enfermedad como de los cuidadores, que son en última instancia los más afectados. En Maturín tiene un tiempo, en el estado Monagas, tiene un tiempo trabajando bajo la dirección del doctor Neckman Alvarado. El doctor Neckman Alvarado ha venido haciendo una labor, pero tuvo que abandonar recientemente el país. Por eso asumo yo la presidencia. ¿Quién te acompaña en la junta directiva? El ingeniero Claudio Farías está en la vicepresidencia, la señora Nexa Carvajal, están además un voluntariado muy grande que se ha conformado en esta primera etapa de lo que es la nueva junta directiva. Estamos liderando un nuevo voluntariado que nos ayude, que nos permita pues colaborar con cada uno de los afectados, a su vez con los cuidadores. Yo los llamo los héroes en todo este cuento. Los verdaderos héroes de la historia son los cuidadores. ¿Cómo llegas tú a la Fundación Alzheimer y qué tan complicado es cuidar a un paciente con Alzheimer? Bueno, cuidar a un paciente con Alzheimer es un reto que te pone la vida. Es la forma de demostrar el verdadero amor. Yo llego a la fundación porque mi mamá padeció la enfermedad, un Alzheimer de tipo precoz, a los 55 años, donde una persona totalmente, muy joven, totalmente activa, una persona que además profesional, que conducía, que tenía una vida fitness. Mi mamá era una mujer muy dedicada al deporte y bueno, nos sorprende el diagnóstico del Alzheimer cuando empezamos a notar que los olvidos y la descoordinación se apoderaron de su habitualidad. Mamá salía con su carro y de repente no sabía para dónde iba. Y todo esto me llevó, yo soy hija única, tengo un hermano, pero un varón, y entonces me tocó a mí asumir esto. Yo solicito la ayuda de la Fundación Alzheimer en Caracas y ellos me dicen que la fundación está aquí, está funcionando aquí. Entonces me uno al doctor Neckman Alvarado, que me permite además formar parte de la fundación, y hemos tratado de llevar a la colectividad la mayor formación posible.
Una en cuanto a preguntita este que tema. me interesa este aspecto. Tú me dices que tu mamá tenía episodios de olvido, ¿no? Sí. Y de desorientación. ¿Cómo uno enciende las señales de alarma y no pensar que eso es algo cotidiano, pues que a Sí, cualquiera claro. se le pueden olvidar? ¿Cómo Sí. llegas tú a la conclusión de que esto ya pasa de lo normal? Sí, claro. Bueno, principalmente esto es un tema médico. No lo puede manejar mejor un médico que un cuidador, pero uno conoce a la persona con quien vive. Tú conoces a tu familiar y además te das cuenta de que un olvido no es normal cuando va acompañado de una descoordinación, porque es habitual, de repente a ti se te olvida dónde dejaste la llave, pues es muy común, vivimos sometidos a un estrés, ¿quién no? Exacto. No dormimos bien ahora, ¿quién no puede olvidar dónde dejó el celular, dónde dejó las llaves? Pero la descoordinación, el hecho de que tú no sepas, iba a la cocina y de repente crees que sacando algo de la nevera te puedes cepillar de repente, o crees que la leche es el champú. Esas son cosas que te encienden la alarma. Entonces, en ese momento es donde nosotros, los cuidadores, debemos estar, o el familiar más cercano, en este caso, debemos prender la alerta y buscar a la persona adecuada para que nos dé un diagnóstico. Pues no en todos los casos la demencia tipo Alzheimer es una sentencia de muerte. Una persona con Alzheimer puede durar y tener una vida además digna durante su enfermedad, Una buena calidad de vida. una buena calidad de vida, que es lo que además persigue la Fundación, que el cuidador pueda brindarle la mejor calidad de vida a ese ser amado. Existe mucho desconocimiento en la sociedad acerca del tema, acerca Sí. de cómo cuidar a un paciente con Alzheimer. Muchísimo desconocimiento. De hecho, yo tampoco es que me las sé todas. Sé una gran parte de por todo lo que he vivido, pero sí hay que llevarle a las personas el mensaje de qué es el Alzheimer. Yo siempre cuento que mi papá, que era médico, llevaba ácidos fólicos a la casa y decía que eso prevenía el Alzheimer, y yo eso lo veía muy lejano. Claro, todos los vemos lejanos hasta que nos toca. Hasta que nos toca. Entonces, no podemos esperar que nos toque para saber por lo menos qué es el Alzheimer y dónde podemos buscar ayuda. Hay mucha gente aquí que piensa que el abuelo está chocho. He ido también a muchos geriátricos donde hay personas con algún tipo de demencia pero no están diagnosticadas. Esos son los focos que debemos atacar. Para poder brindar el tratamiento adecuado debemos tener un buen diagnóstico. ¿A quién tiene que acudir una persona que tenga algún familiar con estas características para llevar un diagnóstico certero, pues llegar al diagnóstico cierto de que padece de Alzheimer? Bueno, nosotros siempre recomendamos que asistan a su neurólogo, a un neurólogo que le transmita confianza. Nosotros en la Fundación Alzheimer también estamos abiertos a brindarle esa orientación, porque sabes que es totalmente difícil aquello de aceptar el diagnóstico. Una vez que tienes el diagnóstico, nosotros podemos orientarte cuáles son los pasos a seguir. Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso me gustaría que me hablaras un poquito acerca de tu experiencia vivida con un paciente de Alzheimer. Estoy conversando con Paola San Giorgi, quien es presidenta de la Fundación Alzheimer en el estado Monagas. Una breve pausa y ya venimos. Y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador. Pom, to, pom, tom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando sin fatiga el soñador. Estás viendo Primero Noticias. Max Televisión. Somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Punto después a caballo, punto después a caballo, dicen que en Potoro Y estamos de vuelta en Primero Noticias conversando con Paola San Giorgi, presidenta de la Fundación Alzheimer en el estado Monagas. Paola, en la parte anterior que me comentes un poco acerca de tu experiencia, de tu vivencia como cuidador de un paciente de Alzheimer. Todo lo que viviste. Bueno, a diferencia de lo que puedan pensar muchas personas de que esto es el fin del mundo, para mí fue la mejor experiencia del mundo. Yo tuve la oportunidad de despedir a mi mamá, de vivir sus últimos años, brindándole además todo el amor que solamente la familia puede brindar. Mi mamá se enfermó a los 55 años, empezó con sus síntomas, con los primeros síntomas,
Sabemos que la enfermedad presenta 3 fases, ahora se habla de una predemencia, lo que harían 4 fases: predemencia, la etapa leve, la intermedia y la etapa severa. Mi mamá en esa etapa de predemencia comenzó con sus síntomas y luego vinieron episodios de agresividad. Usted dirá, bueno, eso no es nada bonito. Claro, pero se controla. Se controla y nos deja una enseñanza, Luis, porque no todo puede ser malo. Nos tiene que dejar además un aprendizaje, nos tiene que dejar además una motivación. Mi mamá dejó de hablar, mamá dejó de ser mi mamá para ser mi hija. Ser mi hija porque ella creía que yo era su mamá. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas. Nos permitió unirnos como familia, mi esposo, mis hijos, alrededor de ella. Si bien es cierto que pasamos momentos duros, mi mamá recobró antes de morir su habla y me pudo dar las gracias por haberla atendido. Me pudo decir, hija, yo te amo. Entonces esas son cosas que recompensan esos pequeños momentos de lucidez que te hacen decir, lo estoy haciendo bien. Entonces yo invito a esos cuidadores a que no le den la espalda, porque puedes buscar una ayuda afuera, pero nadie le puede dar el amor que puedes darle tú en casa. ¿Qué tan duro a nivel psicológico significa esto para el cuidador? Que quizás en algún momento llegue a sentirse solo con toda esta carga. Es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Para eso necesitamos también además el apoyo de toda la familia y no dejar solo al cuidador. En mi caso, bueno, yo he hecho mi vida en medios de comunicación, hay mucha gente que me conoce por estar en radio, y yo me aumenté 25 kilos, caí en una depresión profunda también. Pero la idea no es quedarnos en esa depresión, la idea es levantarnos y, como te digo, sacar lo mejor. Pero el cuidador puede irse, incluso, como te lo comentaba antes, se puede ir antes que el enfermo, porque es que la depresión, las enfermedades, el cuidador ve todo negro, piensa que la historia no va a acabar ahí, que cuando termina esto, cuando termina este sufrimiento, y resulta que muchas veces el fin está cerca. Entonces eso es el mensaje que yo quiero traer. Vamos a aprovechar el momento que tengamos con la mejor calidad de vida para poder además disfrutar a ese familiar. No todo es malo. En el Alzheimer no todo es el fin. Claro, pues quizás el cuidador de los dos aspectos, lo que está viviendo él como persona y lo que está viviendo su familiar. Claro. Y por eso hay como una nube negra. Claro, hay una nube negra, porque imagínate tú, yo quitarle a mi mamá su carro, una mujer que vivía en gimnasio, y de repente verla disminuirse, eso no es fácil. El día que mi mamá me dijo, ¿quién eres tú? Oye, ¿quién soy yo? Es un impacto, Luis. Y entonces, para el cuidador, asumir primero, centrarme, es verdad, tengo que asumir, mi familiar está enfermo, es esto lo que tiene, te permite además buscar la ayuda, porque si no lo asumes, si no asumes lo que está pasando, no puedes brindarle apoyo a tu familiar. Exacto. Me gustaría también saber, ¿dónde están, cómo puede la gente ubicarlos a ustedes, a la Fundación Nosotros Alzheimer? ahorita estamos atacando todo lo que es las redes sociales, porque sin las redes sociales no somos nada, además es un buen secreto para mantenernos activos, ¿no? Exacto. Entonces estamos apenas, dentro de poco vamos a recibir la sede, pero nos pueden ubicar, aquí tengo mi chuleta porque son todas nuevas, alzheimer.monagas@gmail.com, alzheimer.monagas@gmail.com. También estamos en Facebook, Fundación Alzheimer Capítulo Monagas, ahí nos van a conseguir. No sé si nos sigues yo creo que sí, en Instagram. No, en Twitter. En Instagram también nos puedes seguir porque estamos como fundacionalzheimer.monagas. Tenemos tips para cuidadores, tenemos tips para que puedas atender cada día mejor al paciente, y además nos siguen muchas organizaciones a nivel internacional porque trabajamos con Alzheimer Association, trabajamos con muchas organizaciones a nivel mundial que nos están ayudando. Están siempre actualizando las redes sociales, siempre, la página constantemente, para ofrecer información. Constantemente, eso es un trabajo de hormiguita que hemos venido haciendo, y además vamos ahora con una nueva etapa, que es lo que te estaba comentando, que necesito que trabajes conmigo, porque vamos a hacer esa campaña que nos permitirá llegar a cada pueblito, a cada lugar. Vamos a comenzar con las redes sociales, nos va a acompañar Fabiola Briceño, nuestra Miss Monagas, ella va a ser la imagen de esta campaña, además de todos ustedes, mis compañeros de medio, que sería maravilloso poder difundir, informar y además educar a Monagas sobre lo que es el Alzheimer.
Me gustaría que le enviaras un pequeño mensaje a nuestros televidentes ya para despedirnos. Bueno, yo quiero dirigirme a la cámara. El Alzheimer no es el fin. El Alzheimer es una oportunidad de comenzar, de unirnos. Además, la Fundación Alzheimer no es nada si no los tenemos a ustedes. Necesitamos el apoyo, además de todas las empresas, todos los que nos estén viendo, para poder llevar este mensaje, para poder educar a la colectividad y poder dejar en un legado en Monagas sobre la preparación en este tema. Muchísimas gracias por haber asistido, Paola. Encantado, bueno, y cuenta con de aquí para adelante conmigo. Y bueno, este lacito también. Este lacito que además nos forma identifica. parte ya me hace partícipe. Claro, tú de ahora en adelante formas parte de la familia Alzheimer. Gracias a ti. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero mañana con más informaciones, más noticias en Primero Noticias. Recuerden, pongan siempre su granito de arena para sacar a Venezuela. Hasta mañana. Y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Pom, pom, pom. De Angostura hasta Bolivia fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra. Primero Noticias llegó a ustedes gracias a la Universidad Privada Gran Mariscal de Ayacucho, brindando excelencia en educación. Max Televisión. Somos lo que quieres ver.